Carter era un mae. Las conversaciones de... no voy a decir de sobremesa para no parecer nazi. Las conversaciones que nosotros tenemos fuera del micrófono a veces se vuelven muy interesantes, pero por razones que no tienen que ver con los designios que queremos traer a este programa, si es que queremos traer alguno. Son los coletazos de los programas. Y en una oportunidad reciente lamenté que se perdiera una conversación bastante sólida, interesante, sobre una cuestión que pocas veces se plantea en este país, porque, y usando palabras de don Vladimir, en el sector académico y en otro sector político le tenemos miedo al estudio de la contemporaneidad, entendida no como el día de ayer y el de antier, sino el periodo de la historia que nos afecta directamente por sus consecuencias. La contemporaneidad nuestra yo la podría pensar que se inicia, porque se me ocurre en 1914, pero puede ser después. A mí me gustaría... ¿En 1914? No, por eso estoy hablando al azar. Es que no me pidas... Por los 100 años que tiene Fernando. Claro. Porque, perdón, pero cuando hablamos de... es que la contemporaneidad es algo... Para mí, contemporáneo es Rubén Darío y sin embargo... Claro. Que ya te entendí perfectamente. Pero en términos políticos, lo contemporáneo nuestro podría ser la Segunda República. Sí, del 48 para acá. Sí. No, pero ¿cómo vamos a hablar de la segunda? Me pasó que yo tenía que ayudarle, explicarle ciertas cosas a un nieto mío a propósito del 48, y me di cuenta de que yo no podía explicarle si no le decía algo de lo que había pasado en 1940. Sí, así es. Claro. Obviamente, uno la puede echar para atrás según necesite. Hasta el 19, pongamos un ejemplo, exacto. En el 19 empieza a aparecer Ulate, y empiezan a aparecer todos los personajes que siguen después. Exacto, que cuando viene el gobierno de Acosta ya uno está asentándose en una periodicidad y todo. Ese es otro gran presidente, Acosta. Ahora, a nosotros... Sí, claro. Sí. A nosotros nos pasa... Pero no, don Tomás. Perdón, no, Julio. A nosotros nos pasa que nos perdemos. Me acuerdo cuando una hija mía me dijo que le dijera a don Alberto Cañas, le daba las gracias por haber escrito ciertas cosas relativas al periodo que a ella se estaba volviendo prehistoria. Nos falta algo como esa institución que hay en Estados Unidos, que ahí es natural. Un presidente sale o muere, no fue el caso de Kennedy, de inmediato se instituye una cosa que se llama biblioteca, pero que no es solo eso, es un centro de estudios que alrededor de la figura, los actos, las circunstancias de ese presidente. Entonces, si uno quiere, yo supongo que en el centro Carter es famoso. Yo lo visité un par de veces y uno llega ahí y se da cuenta de que no es un lugar cerrado, oscuro, no, es muy activo. Mucha gente está trabajando ahí, estudiando la historia de Estados Unidos y del mundo en la época en que él fue presidente. Igual el centro Kennedy. Aquí no hay eso. Eso así, yo creo y es curioso, existiendo una universidad con las características de la nuestra, que no se haya pensado en algo de esa naturaleza. Bueno, digamos, se han desarrollado los estudios históricos de manera muy buena y muy profunda, y se ha ido mejorando, y hay cada vez más acercamientos hacia la parte actual. Incluso recientemente se ha hecho un libro donde se analizan algunos aportes históricos que ya han empezado a darse desde el año 2000 para acá. Ya hay avances importantes en eso, pero aún así le tenemos como temor a hacer el análisis de gobiernos. Recién terminado un gobierno, aquí no hay un balance. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita, a propósito de esto, la revista Surco, que se publicó allá por 1940-45. Excelente. Esa revista tiene un análisis
del gobierno de Calderón Guardia en el momento en que termina el gobierno de Calderón Guardia, como yo nunca he visto hacer un análisis de un gobierno. Yo tengo la colección en completa. términos de inmediatos, en Así. términos inmediatos. Sí. Y me parecía tan extraordinario eso, y aquí nunca se ha hecho eso. Aquí no, Sí. aquí podemos entrarle a la discusión de políticas públicas y eso, pero no le entramos al balance de un gobierno. Cuesta mucho hacer eso. Que Surco fue el producto del Centro para Estudio de los Problemas Nacionales. Correcto. Y ahí había gente muy seria. Y a propósito de esta memoria que hablaba Fernando, el presidente Carazo, yo sí recuerdo de que el 8 de mayo del año 82, antes de entregar el gobierno a Luis Alberto Monge al mediodía, él desde el despacho, desde la casa presidencial, estaba ahí vigilando en ese momento que se llevaran todo el archivo del despacho presidencial a los archivos nacionales, porque él muy cuidadosamente había empastado debidamente toda la documentación, había ordenado y había hecho que se guardara para mandar al Archivo Nacional todo y dejando copias respectivas de aquellas cosas que tenían que seguir su lógico trámite, obviamente. Pero creo que ningún presidente ha hecho eso tampoco. Bueno, y me parece a mí que en los archivos nacionales tampoco hay secciones por gobierno y de presidentes de esta forma, a modo de memorias. Ahora, tal vez uno es injusto en cierto modo a la hora de mencionar como ejemplo lo que pasa en Estados Unidos, porque también el costo de eso es muy grande. Sí, claro. No hay duda. El caso de Estados Unidos, pues, Fundaciones. si a cada estado le asignan un presidente, no le sale tan difícil, ¿verdad? Pero en cambio, si la Universidad de Costa Rica quisiera dedicar todos los recursos que se necesitan para eso, se quedaría corta. Es decir, ahí hay un problema. Claro. Incluso cuando Para se han hacerlo así, muerto como un académicos centro. importantes como Carlos Meléndez, por ejemplo. Carlos Meléndez Chaverri fue, digamos, uno de nuestros mejores historiadores, quizás el más destacado en historia colonial más de acucioso. Costa Rica y es Ajá. más completa en ese sentido. Cuando él fallece, la universidad no tenía capacidad de adquirir la biblioteca de él, tampoco la estaban regalando. Y empezó una parte, la compraron en Estados Unidos y la otra parte se fue al Centro de Investigación Histórica y hay una parte dedicada como biblioteca a Carlos Meléndez. Pero la biblioteca de Rafael Obregón se perdió. Sí, Así literalmente. Sí, no, qué barbaridad. Y yo digo, ¿cómo es esta cosa? Es una barbaridad. Sí, Entonces, en otro ámbito, ¿cómo se llama? Demetrio. El doctor Arroyo. Víctor Manuel. Víctor Manuel Sí, Arroyo. claro. De esa biblioteca, a mí me llegaron a vender cosas que me interesaban, por ejemplo, un diccionario científico inglés-ruso. Pero Sí, sí, claro. a mí se me paró el pelo cuando me di cuenta de que me estaban vendiendo me estaban vendiendo así como, y yo no sé. Una cosa que yo tengo, Sí, sí, que triste. Beto Cañas vivía enamorado. Me De decía la que biblioteca de Beto, ¿dónde está? ya se regaló, se le dio parte a la universidad y parte... yo creo que no, o hicieron no me acuerdo. Porque usted y yo intacta. éramos miembros. Sí, pero te voy a decir, no, no volvimos. Esa debe ser una magnífica biblioteca. No, Yo no la no. conocí, pero esa biblioteca es extraordinaria. Y lo mismo la cinemateca que tenía. Sí. Más la cinemateca era Podría más ser grande más que la biblioteca. interesante. Con esa biblioteca, la de don Alberto Cañas, a mí me ocurrió una cosa pues, que no fue no me dejó muy complacido, porque se planteó el problema de cómo se disponía de ella, ya que la familia no tenía pretensiones de ningún tipo materiales, lo cual era magnífico. Sí. Pero entonces apareció un personaje, vámonos, por ahí, que tomó la batuta en todo aquello y no me hizo caso cuando le expliqué ciertas cosas importantes relativas al manejo de una biblioteca universitaria. Y de ahí en adelante yo me olvidé del asunto, pero el punto está en que finalmente ocurrió algo que es positivo. Íntegra fue a manos, hasta donde entiendo, de una universidad, la UNED. Ah, bueno. Ahí hay un problema que es bueno comentarlo con respecto a esto de las bibliotecas personales.
la Universidad de Costa Rica durante un tiempo, y yo fui testigo y me tocó también enfrentarme a la cuestión, recibió ofertas de regalo de bibliotecas privadas, condicionadas a que se les construyera un local específico para mantenerlas. Y eso muy difícil. Es inaceptable, no se puede, porque si no, habría que hacer una ciudad universitaria de bibliotecas. Sí. Ciudad bibliotecaria. Porque incluso, si usted tiene una biblioteca especializada, por ejemplo en Derecho o en alguna disciplina muy, muy especializada, puede que amerite que esté muy separada. Pues en historia puede ser pero cuando usted tiene una biblioteca que es muy amplia, en sentido literario, que tiene... lo único viable es que esa biblioteca, a cada libro se le ponga una plaquita que explique su origen, que en la biblioteca general se ponga una placa que agradezca la donación, y que los libros se distribuyan ordenadamente donde corresponde según el área. El área. Pero no, yo me enfrenté a casos donde eran bibliotecas razonablemente buenas, pero que venían con esa condición y es irresponsable aceptarlo. Y casi que las familias... yo recuerdo el caso de una persona que llegó a la Universidad de Costa Rica con un camioncito a dejar la biblioteca de un familiar que había fallecido. Simplemente llegó y preguntó a quién se le entregaba. Y bueno, claro, perfecto, se recibió y se hizo eso de que cada volumen clasificado llevaba. Y esa persona hizo justamente lo que yo creo que el fallecido hubiera querido que se hiciera. Los libros empezaron casi de inmediato a ser útiles para todos los estudiantes universitarios. Creo que Alfonso Chais, que tenía una magnífica biblioteca, una parte la entregó a la Universidad de Heredia. No sé si la vendió en ese momento, pero la entregó completa y se dejó unas cosillas. ¿Sabes qué tengo yo muy interesante? Que Beto Caña siempre, inclusive le presté varios tomos, la legislación soviética moderna. ¿Moderna después de 1990 o antes? Bueno, fue ese libro entre 1924 y 1990. Yo tengo varios libros de esa legislación antes de 1990, pero no tengo nada después. No, me voy a fijar a ver a partir de cuándo es. Sobre derecho constitucional, derecho de familia, derecho penal. Hay una cantidad de cosas interesantes. Y yo tengo un librillo que es lo más simpático del mundo, visto hoy. 1988-89. La fraternidad, palabras más, palabras menos del título, de las naciones que integraban la Unión Soviética. Eran 126 nacionalidades. La fraternidad de las 126 nacionalidades, no sé cuántos. Y unos meses después estaba eso, que eran como perros y gatos. Sí, no, esa... Y una cosa que se exaltaba por todos los medios, la unidad nacional, el amor patrio, toda la cosa, y se acabó en semanas. Vamos a ver la historia de España dentro de unos 6 años y se independiza. Sí, se independizan los vascos y todo, y se desgrana eso. Vos cuando dijiste que después del 90 no tenía nada de eso de la Unión Soviética, me vino a la mente el caso de esos locutores. ¿Sabes qué biblioteca era enorme? La de don Roberto Brenes Mesén. Debe haber sido. Enorme, y no sé qué se hizo. Sí. Parece que se la dio a la logia masónica. No, yo conozco la biblioteca de la logia. Sí. No es tan grande. No es tan grande. No. Y no es tan grande en volúmenes. Sí. Y no tiene esa biblioteca, no la tiene. Sí. Yo conozco una muy grande, pero no voy a decir nombres porque entonces se complican las cosas que obviamente me pareció importante que se quedara en Costa Rica, pero rápidamente la familia se la vendió a una universidad norteamericana. Se la llevaron. Y se sumó. Sí, claro. Y de pronto se sumó, ¿verdad? Es en un container probablemente. No, te decía que cuando dijiste lo del 90, que no dice de la Unión Soviética,
Después de 90, esos locutores de Radio Universidad que de vez en cuando se dejan decir. Escucharán ustedes, si ya dicen el nombre de la obra musical, del autor, del compositor, ejecutada por la Orquesta Sinfónica de la ex Unión Soviética. Del antiguo Checoslovaquia. No, es de Checoslovaquia, de la Unión Soviética, son esas. Es como y son grabaciones de esas. Claro, y son grabaciones que dice de la Unión Soviética. Sí, claro. No es de una nueva orquesta. Claro. Y entonces digo yo, ¿cómo, siendo universitaria la emisora, cómo? Un detalle ahí, por cierto, ojalá lo escuchen. Cada rato dice, ejecutado por la Orquesta del Estado de Viena, la Orquesta del Estado de Praga, y incluso de ciudades que no son capitales, ¿verdad? La Orquesta del Estado de Hannover. Y es que no se han dado cuenta que en alemán, estado y ciudad se pronuncia muy parecido. Se escriben muy parecido. Sí. Entonces, como son traductores de esos bayuncos, dicen, está con DT al final, estado, y eso es ciudad en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pero entonces se sueltan con eso, y digo yo, ¿cómo tienen años de estar cometiendo ese error en la Universidad de Costa Rica sin darse cuenta? Muchachos que son... A propósito de la pronunciación, el acento, estando en Bonn, yo quería conocer la casa de Beethoven, ¿no? Sí. Beethoven. Era una cosa que me interesaba. Lo había hablado con Guido Sáenz y Guido Sáenz me había contado y estaba con la vaina. Y busqué por todos lados y nada. Beethoven House y Beethoven House. Y nada. Y había un policía enorme de esos que andan con guantes blancos. Y me dice, Beethoven House. Claro que le iba a encontrar yo Beethoven House. Beethoven House. Entonces me llevó esos policías de turismo. ¿Cómo se llama ese juego? Scrabble. Scrabble. Viene una foto en la red de una agencia de apuestas deportivas en Alemania. Y entonces, que yo no se puedo decir todo, pero es un nombre que dice Agencia de Apuestas Deportivas del Estado de la... En una sola palabra. En una sola palabra. La fachada tiene, la palabra tiene como 35 letras. Sí, claro. Entonces hay que respirar para hacer eso. Debajo de la foto viene una leyenda que dice, esta es la razón porque en Alemania no se puede jugar Scrabble. Está bueno. ¿Y cómo eso? Appelsinerschaft. Appelsinerschaft en alemán. Eso debe ser manzana o algo. Bueno, va por ahí, pero sí. Es jugo de manzana china. Y la manzana china es la naranja. Appelsinerschaft. Pero en holandés es Sinaasappelsap. Que es lo mismo. Parecido. Claro. Las raíces lingüísticas comunes. Qué divertido es eso, ¿verdad? Porque cuando uno se da cuenta de eso, empieza entonces a enterarse de ciertas cosas. Ya puede entender un poquito, por lo menos, las señales de tránsito. Sí, claro. Bueno, dichosamente en algunos países de esos ahora ponen señales de tránsito con nombres, con idiomas internacionales. Inglés pone inglés. Sí, a veces. Sí. Pero no siempre. Al final hay como normas que son como visibles, íconos visibles, internacionalmente reconocidos. En Irlanda es que hay rótulos, los rótulos de señales en estaciones de tren y eso tienen el nombre en inglés, pero también en gaélico. Y entonces, claro, es divertidísimo tirarle ojo. Y claro. El otro día vi una parte de una película en la que en Irlanda... Perdón, a propósito estás hablando de, UK, en cierta forma, ahora de Irlanda, que Trump le pidió una audiencia al primer ministro inglés. A Cameron. A Cameron. Qué raro. Que va
van a hablar en latín. No, Perdonad la interrupción. Se trata de me acabo de acordar de un hombre mayor está en un café, un pub en Dublín, una ciudad de Irlanda. Y hay unos jóvenes ahí bebiendo lo suyo, él está solo y ahí está el dueño del pub. Y entonces entra un asiático y le pregunta al señor del pub si no tiene trabajo para él. Pero nadie le entiende lo que está diciendo. Claro. Y el otro dice, ¿qué es lo que usted quiere tomar? Le dice, los otros quedan bien. Y le vuelve y le habla y nada, no le entiende nada. Hasta que al fin el señor mayor se vuelve al asiático y le dice en gaélico, ¿cuánto hace que está usted en Irlanda? Y le dice el asiático, que es chino, 6 meses. ¿En 6 meses usted aprendió gaélico? Dice, no, me tomó un poco más porque antes de venir yo aprendí gaélico para que me entendiera. Había leído que una lengua nacional del gaélico. Estaba fregado, Y claro que el bartender no entendía un carajo. Es como hablar en pachuco también. De pronto alguien lo entiende. Dice que hay que aterrizar.